Estimados hermanos, Dios los bendiga. Bueno, una vez más nos correspondió hacer esta predicación de manera virtual. Un saludo para todos. Esperamos que estemos tranquilos, confiando en el Señor. Hubiéramos querido reunirnos hoy y alabar al Señor, pero las condiciones no se dieron para eso. Vamos a continuar hoy nuestro estudio de la carta de Santiago. El domingo pasado iniciamos y leímos los primeros versículos. Hoy les invito para que nuevamente tome su Biblia, abra en el primer capítulo y vamos a leer los versículos 5 al 8. Dice la Escritura: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Oremos por un momento. Soberano Dios y Padre nuestro, nos acercamos hoy a ti para dar honores, tributos. Una vez más entendemos que no es en un lugar determinado, sino nuestra actitud, nuestro corazón que se abre para darte honores y tributos, para reconocer que tú eres nuestro Dios. Señor, muchas gracias porque nos permites predicar la palabra a través de las redes sociales. Te ruego que bendigas a cada hermano que hoy escucha, pero también que te acuerdes de cada necesidad. Mira, oh Dios, la salud de algunos. Por favor, que cada uno sea recibiendo hoy un toque de tu parte, porque creemos en la Escritura de que por sus heridas fuimos nosotros curados. También te ruego, Señor, tu provisión, que envíes, Señor, la provisión económica a cada hogar, a cada familia, que no falte el pan. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesucristo. También rogamos por consolación y fortaleza para cada familia, y que en cada hogar reine tu presencia, reine tu Espíritu Santo, reine la paz, la armonía. Por favor, reprende toda fuerza del mal y glorifícate tú. En nuestros corazones establece tu reino, de tal manera que podamos vivir en paz, que podamos ser gobernados por ti en todo tiempo y así también poderte glorificar. Señor, ahora te rogamos que tú nos acompañes, que ahí a través de las redes tú hables el corazón de cada uno de mis hermanos, que podamos hoy escuchar tu voz en medio de todo lo que yo pueda compartir. Tú, oh Dios, hables a nuestras vidas. Queremos hacerlo en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos. Amén y amén. Bien, yo quiero compartir una reflexión que le he titulado Perspectiva Divina. Y cuando hablamos de perspectiva, tenemos que entenderlo como un punto de vista sobre una situación determinada. Diríamos que la perspectiva es un punto de vista concreto que una persona tiene sobre un tema, sobre un objeto o sobre una situación cualquiera. En esta pandemia, por ejemplo, podemos tener diferentes interpretaciones y eso lo hemos visto a través de las redes sociales. Algunos dicen, no, eso es una conspiración para dominar el mundo, eso fue creado en un laboratorio, y puede ser que sí. Otros lo ven más como un juicio de Dios sobre el pecado y sobre todo lo que está haciendo el mundo. Y otros lo ven como una mentira, no es nada, no es nada. Igual pasa con la vacuna. Ya hay muchas opiniones sobre el asunto. Que es mala, que va a cambiar los genes, la naturaleza humana, otros que es la marca de la bestia. En fin, cada persona le hace una interpretación a una circunstancia. Eso es lo que realmente es perspectiva. Cuando los creyentes pasamos por pruebas, por dificultades, seguro que en las iglesias también hacen diferentes interpretaciones. He escuchado a algunos decir, no, algún pecado cometió. Dios lo está castigando. Y de pronto no hemos visto la perspectiva de Dios. No sé si usted se ha preguntado
¿Cómo está viendo Dios la vida? ¿Cómo está viendo Dios este momento? Creo que es muy importante y eso es lo que quiero invitarles a pensar hoy. Antes de iniciar, quiero contarles, como para ilustrar un poquito lo que es perspectiva, un hombre va caminando y tropieza y se cae. 3 personas que están viendo esa escena, cada uno opina de una manera diferente. El primero dice, por no mirar por dónde camina. Seguro estaba mirando el celular o alguna cosa, distraído. ¿Qué sería lo que estaría mirando? El otro dice, estas calles son muy malas, tienen muchos huecos y es culpa de los gobernantes que se roban el presupuesto público. Y un tercer espectador sale corriendo, le da la mano y lo ayuda a pararse y cura sus heridas. Esto es un poquito para pensar que realmente cada uno hace una interpretación de la vida y de las situaciones que vive. Creo que cuando leemos Santiago tenemos que pensar un poquito en la perspectiva de Dios. Recordemos que Santiago está escribiendo esta carta, como lo dice el versículo 1, a una comunidad judía que estaba dispersa, que estaba fuera de su tierra, que estaban pasando por muchas pruebas. Y el domingo pasado les hablé de que Santiago habla del sumo gozo. El motivo del sumo gozo no era por el dolor o por el sufrimiento que ocasionan las pruebas, sino por el resultado. Y eso lo hablamos. El resultado de las pruebas es la paciencia, pero la paciencia a su vez tiene un producto final y es que nos lleva a la perfección. Entonces, muchos de los judíos estaban pensando de que Dios se había olvidado de ellos, como posiblemente nosotros también cuando pasamos por pruebas. Estamos pensando, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué Dios lo permite? Y creo que lo que Santiago está diciendo es que en eso no hay sabiduría. Por eso en el versículo 5 empieza diciendo, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y recuerden, está conectando con el gozo que deben tener las pruebas. Me llama mucho la atención porque yo les mencioné que Santiago habla de proverbios y hace una conexión de proverbios con el Sermón del Monte, ¿no? Y sabiduría es el tema principal de proverbios. Y aquí Santiago está diciendo, en primera medida plantea una situación, yo lo he llamado así, una situación planteada aquí. Y es que la persona que no es capaz de ver la vida como Dios la ve, le falta sabiduría. Y por eso dice, si alguno tiene falta de sabiduría, para no entender que las pruebas lo que realmente quieren es perfeccionarnos, no destruirnos. Dios las permite porque te ama, porque quiere llevarte al cielo, porque quiere prepararte y quiere pulir muchas cosas de nuestras actitudes, de nuestro carácter. Es que nosotros no somos de aquí, ni vamos a vivir aquí, sino en un lugar que es santo y perfecto. Por eso Dios lo permite. Entonces Santiago en primera medida plantea una situación que posiblemente es el problema de muchos, y es que nos falta sabiduría. Esa sabiduría no es la que buscan los filósofos, y más en el tiempo del Señor o en el tiempo del Nuevo Testamento, que los griegos buscaban sabiduría. Esa es la sabiduría práctica que permite apreciar las cosas y los sucesos en su justo valor. Eso es sabiduría. La sabiduría que viene de Dios. Y por allá más adelante vuelve otra vez Santiago a tocar el tema de la sabiduría. Creo que Santiago entonces quería que Dios le mostrara cómo es la vida. Y es un pensamiento para nosotros tener hoy. ¿Cómo es la vida? ¿Cómo será la vida desde la perspectiva de Dios, desde la mirada de Dios? La falta de esa sabiduría ocasiona que las pruebas nuestras sean insoportables y que cuando uno padezca, entonces pierda el gozo, se llene de amargura y en muchas ocasiones hasta se resienta con Dios, es decir, pierda la fe. No hay sabiduría cuando nosotros preguntamos ¿por qué? ¿Por qué Dios lo permite? ¿Y por qué a mí?
La pregunta más bien debería, Señor, ¿qué quieres lograr en mi vida? ¿Qué debo hacer en medio de esta situación para glorificarte? Porque recuerden que nosotros fuimos creados por Dios para glorificar. Fuimos salvos para glorificarle. Antes no lo hacíamos. No estábamos en condiciones de adorarle. Al contrario, nuestras acciones, nuestros hechos le ofendían. Vivíamos una vida apartada, lejos de Él, sin conocimiento. Pero ahora tenemos una intención y un propósito. Todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de hecho, hagámoslo en el nombre del Señor y para glorificar a Dios. Dice Pablo, si coméis o bebéis o hacéis alguna otra cosa, hacedlo todo. Todo para la gloria de Dios. ¿Cuán importante entonces es la sabiduría para apreciar las pruebas? No todos los creyentes tienen esa sabiduría. Y Santiago aquí en este texto dice, si alguno tiene falta de sabiduría. En otras palabras, si nosotros nos hallamos en pruebas y no logramos entender lo que Dios está tratando de hacer, lo que Dios está tratando de cambiar, nos falta sabiduría. Espero que no sea el caso de nosotros como iglesia. Este tiempo que estamos viviendo, Dios lo ha permitido. Porque recuerden que hay cosas que Dios envía y hay otras cosas que permite. La semana pasada hablamos un poquito de eso. Así que Dios, en fin, permite muchas cosas porque tiene un propósito. Y posiblemente muy diferente a la visión mía, a la forma de ver la vida mía. A veces cuando las cosas se alejan de lo que yo quiero, me hacen sufrir, que es el ideal mío. Pero ¿cuál es el ideal de Dios? Que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Dios quiere perfeccionarte. Dios permite entonces que tengamos vecinos, por ejemplo, que a veces no son muy sociables, precisamente para moldear tu carácter. Que los hijos, precisamente porque quieren, el Señor permite para transformarnos. Situaciones económicas difíciles para que veamos que el fin no es el dinero, el fin es Dios. Dios quiere quitar todo ídolo, todo aquello que no va en la misma dirección de Él. Recuerden, el Señor nos dijo, haceos tesoros en el cielo. Allí no hay ladrones, allí no se acaba nada. Y nos invita precisamente a tener otra clase de mirada. El Evangelio de San Mateo, y específicamente el Sermón del Monte, tiene otra perspectiva, la perspectiva de Dios. Y eso es sabiduría. Los judíos tenían una forma, o habían sido enseñados de una manera, pero el Señor viene a decirles, oíste que fue dicho, y lo más natural es que ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no sean vencidos de lo malo, no hagan esto. Ustedes escucharon decir esto, ama a tu amigo, pero aborrece a tu enemigo, pero yo les digo, eso es otra perspectiva, otra forma de ver la vida. Por eso estamos hablando de la perspectiva de Dios. Y en primera medida, entonces, Santiago plantea una situación, o situación planteada. Y si ustedes se dan cuenta, hoy voy a tocar los 3 puntos acerca de la SP, situación planteada. Pero la situación planteada es que en muchas ocasiones, y en la gran mayoría de las ocasiones, nos falta sabiduría. ¡Wow! Dios quiere llevarnos a la perfección, Dios quiere llevarnos al descanso, Dios quiere llevarnos a la bendición, Dios quiere que nosotros experimentemos su gloria, su presencia. Porque a veces es en medio de las necesidades que nosotros podemos orar más. Es en medio de las necesidades que nosotros podemos doblegar nuestro corazón. Cuando el orgullo nos está apartando de Dios, porque el Señor nos ha bendecido, entonces con un buen trabajo, tenemos buena casa, parece que ya no necesitamos orar, o que ya no necesitamos relacionarnos con otros hermanos, y ahora somos elitistas, egoístas, y el Señor dice, no, esa no es la forma. Y Dios tiene otra forma de ver la vida, y Él quiere cambiar tu corazón, quiere nuestra santidad, quiere que nosotros seamos perfectos, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esa es la situación planteada, pero
La buena noticia es que hay una solución propuesta. Dice el texto que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, ore a Dios. ¡Qué bonito! Esa falta de sabiduría para mirar las pruebas como Dios las mira, lo que podemos hacer es orar y pedírsela a Dios. Dios es la fuente de la sabiduría. Él está dispuesto a darla a todo aquel que le pida. Y cuando Él la da abundantemente y sin reproche. Me gusta eso. Aquí el texto lo dice. Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Por eso fue que cuando Salomón reconoció que necesitaba sabiduría para dirigir al pueblo, porque es que en muchas ocasiones nosotros ya no las creemos a todas, pensamos que ya las sabemos, que estamos en la posición correcta, yo tengo la razón, todo el mundo está equivocado, hasta Dios está equivocado. Pero eso no es sabio, eso es orgullo. Y el orgullo no nos deja humillarnos delante del Señor y reconocer que necesito sabiduría. Es que el problema no son las demás personas, ni los problemas. El problema es posiblemente que me falta sabiduría. Me gusta esto, pídala. Salomón reconoció, no sé cuál es mi mano derecha, no sé entrar, no sé salir. Y dice que Dios le agradó la petición de Salomón. Creo que también aquí el texto de Santiago lo que nos está diciendo es lo mismo. A Dios le encanta que nosotros le pidamos a Él sabiduría. Esa sabiduría para saber qué hacer, cómo comportarnos, cómo actuar en los momentos difíciles. Sin reproche. Eso significa que Dios da a manos llenas, sin censuras. Dios es muy diferente a nosotros. A veces cuando nosotros nos damos, nos quedamos como pensando, ¿por qué di eso? No se lo merecía. Pero bueno, tocó porque es que estaba cansando mucho. Dios no. Dios da abundantemente y sin reproche, generosamente. Dios no quiere que nos falte su perspectiva, su forma de ver la vida. Por eso nos da sabiduría. Y creo que los creyentes tenemos que pedirle a Dios, en este tiempo de pandemia, en estos tiempos que vivimos de pronto de encierros, pedirle a Dios sabiduría. ¿Qué es lo que Él está tratando de hacer con nosotros? En el mundo tampoco sé qué es lo que Dios quiere hacer, pero creo que necesitamos sabiduría. No solamente para comprender las situaciones que vivimos mundialmente, sino para entender la situación familiar. Es que, repito, yo tengo mi punto de vista, mi esposa tiene otro, mis hijas tienen otro punto de vista, mis vecinos, aún los hermanos tienen otro punto de vista, y tengo que pedirle a Dios qué es lo que quiere que yo aprenda, cómo quiere que yo actúe, cómo quiere que en medio de esta situación yo sea capaz de glorificarlo a Él, de dejar en alto su nombre, porque fuimos llamados como cristianos a testificar. El Señor dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y eso solamente se consigue cuando uno obra sabiamente. Uno podrá ser un testigo de realmente del amor, del poder, de la grandeza, de la misericordia del Señor. Pero hay una tercera cosa que me llama la atención del texto. Y dije que 3 puntos porque me gusta pensar de esa forma. Y es que aquí hay una salvedad pronunciada. Hay una salvedad. Versículos 6 al 8. Pero, ese pero es una salvedad. Es decir, Dios le da sabiduría a todos abundantemente y sin reproche. Y quiere Dios que tengamos su manera de ver la vida. Pero, dice, pida con fe. La condición definitivamente para poder entender los propósitos del Señor, para que el Señor nos dé sabiduría, y no solamente nos dé sabiduría, sino para que conteste nuestras peticiones cuando le pedimos, la condición es la fe. No es la fe
que necesitamos para salvarnos. No es la fe para creer que Él existe, o cuando hablamos de fe, conjunto de doctrinas, yo estoy en la fe cristiana. No, se trata de la fe que es el fruto del Espíritu Santo, de una confianza diaria. Eso es fe. No es esa sobre o super fe para hacer milagros, que también es otra clase de fe, sino es algo que permanece en el tiempo. Es algo que el Espíritu Santo nos da para poder, a pesar de las pruebas, de las dificultades, no dudar. Porque si usted nota el texto dice, pero pida con fe, no dudando. Entonces pone ahí a la fe frente a la duda. Porque la duda realmente es una contradicción. La duda es echar a perder la oportunidad de ser bendecidos por Dios. La duda es terrible, es una ofensa contra Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por fe creemos que Él existe, por fe creemos que Él es bueno, por fe creemos que la palabra es la verdad. Pero si nos falta la fe, entonces de cierta manera lo insultamos a Él. Es que a los hombres nos molesta que alguien dude de nuestra palabra y que ponga en duda nuestra integridad y que diga cosas que no son. Pues sabe, cuánto más a nuestro Creador, cuando no podemos creer en su palabra, en sus promesas, en su fidelidad, en sus atributos. No podemos creer que Él es el soberano, que tiene unos planes y unos propósitos maravillosos. Es que ¿quién puede planear salvar al mundo entregando a su propio Hijo? Solamente Dios, porque Él es bueno. Es más, el texto aquí dice y compara que el que duda es semejante a la onda del mar. Y me parece que aquí hay como un símil, una comparación, o dos comparaciones diríamos. La primera es como la ola del mar, lo compara así. Pero pida con fe no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense quien traga que recibirá cosa alguna del Señor. Y luego lo compara en el versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La primera es una ola, no sabe para dónde va, para dónde lo lleve el viento, ¿no? Esa es la manera de Santiago de escribir a los creyentes que hay momentos que piensan que Dios es bueno, que Dios es bondadoso, que es misericordia, pero cuando viene la prueba, entonces viene la duda. Dije que la duda es un insulto a Dios, ¿no? Cuando las cosas van bien, Dios es bueno, pero cuando las cosas no salen como nosotros las estamos viendo, desde nuestra perspectiva, entonces cambiamos. Hay momentos que estamos felices, gloria a Dios, ese gozo por el Señor, y quiero ir a la iglesia y servir. Y hay otros momentos de desánimo, porque, escuchen, la fe de la cual yo estoy hablando y de la que Santiago aquí menciona, no está hablando de la superfe, repito, sino de una fe que es constante, que es capaz de creerle a Dios a pesar de. ¿Recuerdan ustedes a Job? Para poder salir de toda esa prueba, Job fue muy constante en su fe. ¿Cuánto tiempo? No sabemos cuánto tiempo duró la prueba. Algunos dicen que posiblemente 2 años. 2 años enfermo, arruinado, sufriendo, con muchos dolores. Pero él se mantuvo creyendo en Dios y dijo, aunque me muera, voy a seguir creyendo en Dios. Pero en cambio su esposa, inconstante, como la ola del mar, ¿no? Cuando estaban en riqueza, porque tenían muchas riquezas, camellos, bueyes, hijos, tierras, amigos. Entonces, oh, Jehová es mi Dios. Pero ahora que pasas por esa prueba, maldice a Dios y muérete. Eso es inconstancia. Eso es falta de fe.
Eso es un insulto al Señor. Es más, la frase que aquí está, de doble ánimo, algunas versiones la traducen como el hombre de dos almas. En algunas ocasiones mira a Dios con una sonrisa y con cánticos de alabanza. Gloria a Dios. Pero luego está triste, angustiado. Y es por eso que Santiago dice, tened por sumo gozo. Alégrese, cambie de actitud. No puede permanecer así. Hay momentos para llorar, pero no puede ser la constante de un cristiano. Porque es falta de fe. Es falta de creer que Dios es bueno y que Él tiene el control del mundo. Es más, Dios no necesita consejos de nosotros. Él es nuestro consejero. Yo he hecho algunas críticas acerca de la oración, porque nuestras oraciones a veces se convierten en eso, en consejos para Dios, qué tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo, cuando realmente debiera ser un momento para adorar y reconocer su grandeza, su soberanía y su bondad. Él es bueno y sabe lo que hace. Él es sabio. Entonces, aquí Santiago está diciendo, el hombre que hay momentos que mira a Dios con una sonrisa, pero luego tiene el ceño fruncido, es inconstante en todos sus caminos. Es decir, es fluctuante, es inestable, que cambia de emoción fácil, que pierde su confianza, que tiene altibajos, que no sabe en quién confiar. Hay momentos que se deja llevar por sus emociones. ¿Recuerdan ustedes el pueblo de Israel? En el momento cuando el profeta Elías dice, ¿por qué claudicáis en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servidle. Si Baal es Dios, servidle. El pueblo no había tomado una decisión, no tenía claro. Y en momentos adoraban a Dios, pero luego adoraban a Baal también y les parecía que Dios no era suficiente. Amados hermanos, creo que este pasaje nos invita a nosotros a orar, a pedirle al Señor sabiduría, porque la falta de sabiduría es la situación que plantea aquí. Pero también hay una solución, y es la oración. Pero también hay una salvedad o una excepción, como usted la quiera llamar, y es que debemos pedir con fe. No sé cuál es el momento que estamos viviendo o que usted está viviendo. Posiblemente ha perdido algo que le ha producido dolor, un ser querido. Ha perdido el empleo. Posiblemente ahora hemos perdido entradas económicas, contratos. Y eso nos produce a nosotros tristeza. Y posiblemente Dios nos está invitando a que tengamos satisfacción completa en Él. Confía en Él y Él hará. Es tiempo para quitar cualquier ídolo. Es el tiempo para revisar nuestro corazón. Recuerden, las pruebas son para nuestro beneficio. Y quiero volver a repetir lo que el Señor dijo en el Sermón del Monte. Bienaventurados sois cuando por mi causa, por la causa del Señor, no porque nosotros nos metamos en problemas y luego digamos, no, es porque soy cristiano. No, debemos entenderlo. Por eso creo que aquí el texto hoy nos invita a pedir sabiduría. La única forma de poder entender la perspectiva de Dios es teniendo sabiduría. Para eso hay que orar, pero hay que orar con fe. La prueba es en realidad una bendición. Señor Todopoderoso, quiero alabarte en medio de todas las situaciones que vivimos hoy. Oh, grande y maravillosas son tus obras. Sé que pasamos por persecuciones como lo pasó el pueblo de Israel, como la iglesia del primer siglo. Pasó por situaciones
difíciles, dejando su tierra, siendo perseguidos por sus creencias, pero Señor, tú lo permitiste así para perfeccionarlos. Y también sé que a nosotros nos quieres perfeccionar. Hoy oro por cada hermano que está pasando por pruebas, por dificultades. Señor, ayúdanos, Padre, para obrar con sabiduría. Y si no la tenemos, entonces te la pedimos hoy a ti, porque tú eres el dador de toda bendición. Tú eres el único que lo puedes hacer. Oh Señor, colocamos delante de ti todas las situaciones. Descansamos en ti. Esas cosas que no podemos cambiar. No podemos cambiar a nuestros hijos. No podemos cambiar al cónyuge. No podemos cambiar a los vecinos. No podemos cambiar el mundo. Por eso los entregamos delante de ti, oh Señor, y creemos que eres nuestro ayudador. Dios mío, gracias por la vida que nos concedes. Gracias, Señor, por la salvación que es en Cristo Jesús. Gracias por la vida eterna. Amén. Si alguno no ha recibido a Cristo Jesús, es el regalo de Dios para nosotros. Es la única forma de salvarnos. Recibe a Cristo en tu corazón. Él te va a perdonar porque fue el que murió. Él te va a conectar con el Padre. Así que, si estás ahí ahora y quieres reconciliarte con Dios, quieres pedir perdón por tus pecados, ora a Dios. Señor, reconozco que te necesito, que te he ofendido de muchas maneras. Perdóname. Creo que Cristo vino a morir en la cruz para perdonarme y por eso te acepto como mi Señor, como mi Dios, como mi Salvador. Y quiero pedirte que me llenes de tu Espíritu Santo. Señor, muchas gracias. Amén y amén. Estimados hermanos, pues vamos a estar atentos a lo que nos digan las autoridades. Esperamos que esta semana podamos congregarnos. El jueves se pudo hacer la reunión presencial. Esperamos que este jueves también. Y quiera Dios que el próximo domingo ya podamos ir al templo. Muy atentos, hermanos. Pero también quiero decirles, vamos a terminar con un anuncio, y es que estamos motivando a la oración, a pedir con fe. Entonces, quédense para que miren este videito. Un abrazo para todos, que el Señor les bendiga.